Mi prometido de 12 años me traicionó con mi hermana menor. Una semana antes de mi boda descubrí que estaba embarazada de él. Pero 2 años después, mi hermana lo engañó con su jefe casado durante 4 años, y ahora él me ruega que lo perdone. Tengo 29 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance desde mi casa, y han pasado 2 años desde que mi vida explotó de la forma más horrible que te puedas imaginar. 2 años desde que mi prometido y mi hermana menor básicamente me arrancaron el corazón del pecho y lo pisotearon frente a mí. Y ahora, después de todo ese tiempo sin hablarme, Daniel apareció en mi puerta hace unos días pidiéndome que lo perdonara, que le diera otra oportunidad. La verdad es que me reí en su cara, y sé que probablemente suene cruel, pero cuando escuches lo que pasó, vas a entender por qué no siento ni una pizca de culpa por eso. Supongo que debería empezar desde el principio. Daniel y yo empezamos a salir cuando yo tenía como 17 años, él 18. Éramos esos novios de preparatoria que todo el mundo pensaba que iban a durar para siempre. Y duramos, o sea, estuvimos juntos 12 años antes de comprometernos. 12 años. ¿Puedes creerlo? Toda mi vida adulta la pasé con él. Nos mudamos. Juntos cuando terminamos la universidad, adoptamos un gato llamado Miso. Teníamos planes de comprar una casa, queríamos 2 hijos, ya sabes, todo el paquete completo. Mi familia lo adoraba, sobre todo mi hermana Grace, que era 6 años menor que yo. Grace siempre fue la bebé de la familia, la consentida, y yo nunca tuve problema con eso porque la quería muchísimo. Ella y Daniel se llevaban súper bien, lo cual yo pensaba que era genial porque significaba que mi futuro esposo y mi hermana tenían buena relación. Qué estúpida fui, ¿no? Cuando Daniel finalmente me propuso matrimonio, yo tenía 29 años y él 30. Llevábamos como 12 años juntos, y honestamente ya me estaba preguntando si algún día iba a pasar. Pero pasó. Me pidió matrimonio en la playa durante unas vacaciones en Cancún, con un anillo hermoso que sé que le costó como 3 meses de salario, y yo obviamente dije que sí porque lo amaba con todo mi corazón. Empezamos a planear la boda de inmediato. Queríamos algo no muy grande pero bonito, tipo 80 invitados, en un jardín precioso que encontramos en las afueras de la ciudad. La fecha la pusimos para el siguiente año. Nos daba tiempo suficiente para organizarlo todo sin estresarnos demasiado. Grace estaba súper emocionada. Me ayudó a escoger mi vestido. Íbamos juntas a ver locaciones. Era mi dama de honor. O sea, todo era perfecto. Pero como 6 meses después del compromiso, empecé a notar que Daniel estaba raro. No puedo explicarlo exactamente, solo que estaba diferente. Llegaba tarde del trabajo más seguido. Su teléfono sonaba a horas extrañas, y él lo ponía boca abajo cuando estábamos juntos. Me cancelaba planes de último minuto diciendo que tenía mucho trabajo. Yo le pregunté varias veces si todo estaba bien, y él me decía que sí, que solo estaba estresado por un proyecto grande en su oficina, que era arquitecto, y tenían un cliente súper demandante. Le creí porque... ¿Por qué no iba a creerle? Llevábamos más de una década juntos, íbamos a casarnos en unos meses, no tenía ninguna razón para desconfiar. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero uno nunca piensa que le va a pasar algo así hasta que pasa. Grace también estaba rara, ahora que lo pienso. Tenía 23 años en ese momento. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing, y de repente empezó a venir menos a mi casa, a poner excusas para no juntarnos. Yo pensaba que tal vez había conocido a alguien y estaba en esa fase de relación nueva donde quieres pasar todo el tiempo con la otra persona, pero cuando le preguntaba me decía que no, que estaba soltera. Una vez la vi en el centro comercial cuando se suponía que estaba trabajando, pero cuando le mandé mensaje preguntándole qué hacía ahí, me dijo que había tenido el día libre. Cosas pequeñas, así que, en el momento no me parecieron importantes, pero que ahora, obviamente, tienen todo el sentido del, una semana antes de la boda, exactamente una semana, Daniel llegó a la casa como a las 10 de la noche. Yo estaba revisando los últimos detalles con la coordinadora del evento por teléfono, súper concentrada en confirmar que las flores fueran las correctas y que el DJ tuviera todas las canciones que habíamos pedido. Daniel entró y se quedó parado ahí en la sala, viéndome, y cuando colgué el teléfono me di cuenta de que estaba llorando. Nunca lo había visto llorar así, ni siquiera cuando su abuelo murió. Me levanté del sillón y le pregunté qué pasaba, si alguien había muerto, si estaba enfermo, porque honestamente no se me ocurría qué otra cosa podía ser tan terrible como para ponerlo en ese estado. Él se sentó en el sillón, se tapó la cara con las manos, y dijo: «Necesito decirte algo y vas a odiarme, pero no puedo seguir mintiendo». Se me heló la sangre, literal. El corazón se me aceleró, y sentía como si el piso se estuviera moviendo debajo de mí. Le dije que me dijera qué pasaba, que me estaba asustando,
Y él respiró profundo y soltó la bomba. Me dijo que había estado teniendo una aventura durante el último año. Un año completo, ¿me explico? No fue un error de una noche. No fue algo que pasó una vez y ya. Un año de mentiras, de engaños, de verme a los ojos todos los días fingiendo que todo estaba bien mientras se acostaba con otra persona. Le pregunté quién era, porque en ese momento mi cerebro estaba tratando de procesar la información y necesitaba saber con quién me había engañado. Pensaba que tal vez era una compañera de trabajo, o alguien que conoció en el gimnasio. No sé. Cualquier persona menos la que me dijo. Era Grace, mi hermana menor, la que iba a ser mi dama de honor, la que me ayudó a escoger mi vestido de novia. Daniel me miró con los ojos rojos y me dijo que había sido con Grace, que llevaban un año viéndose a escondidas, y que había algo más que tenía que decirme. En ese momento yo ya estaba temblando, sentía que iba a vomitar. Pero él continuó. Me dijo que Grace estaba embarazada, que el bebé era de él, y que por eso me estaba confesando todo porque ya no podían seguir ocultándolo. Que habían tratado de terminar lo suyo varias veces pero no podían, que se habían enamorado, y que él no podía casarse conmigo sabiendo todo esto. No recuerdo exactamente qué pasó después. Creo que me quedé ahí sentada en shock por varios minutos, tratando de procesar que mi prometido, el hombre con el que había pasado 12 años de mi vida, me había estado engañando con mi propia hermana durante un año completo. Que mi hermana, que se suponía que me quería, había estado acostándose con mi novio todo ese tiempo, que iba a tener un hijo con él, que todo había sido una mentira. En la boda que teníamos en una semana, todos los planes que habíamos hecho, todo era basura. Eventualmente encontré mi voz y le dije que se largara de mi casa, que nunca más quería verlo, que la boda obviamente estaba cancelada y que podía irse a la mierda junto con mi hermana. Él intentó tocarme, decirme que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, y yo le grité que no me tocara, que se fuera antes de que llamara a la policía. Esa noche llamé a mis padres y les conté todo. Pensé que me iban a apoyar, que iban a estar tan enojados como yo, que iban a confrontar a Grace y decirle que lo que había hecho era imperdonable. Pero no. Mi mamá empezó a llorar y me dijo que sí, que ya lo sabían, que Grace les había contado hacía unas semanas porque estaba aterrada de mi reacción, que entendían que yo estaba lastimada pero que Grace también estaba sufriendo, que estaba embarazada y asustada, que Daniel y ella realmente se amaban, y que yo tenía que tratar de entenderlos. Mi papá dijo que era una situación terrible, pero que al final del día Grace era mi hermana, y que la familia tenía que permanecer unida, que con el tiempo yo lo iba superar, y que todos íbamos a poder seguir adelante. Les dije que si ellos apoyaban a Grace en esto, si asistían a cualquier evento donde ella estuviera con Daniel, si seguían tratándola como si no hubiera hecho nada malo, entonces no me considerarán su hija nunca más. Mi mamá me rogó que no dijera eso, que no podía obligarlos a escoger entre sus hijas, pero yo ya había tomado mi decisión. Les colgué el teléfono y los bloqueé de todos lados. Los siguientes días fueron un infierno. Tuve que cancelar la boda, devolver todos los depósitos que pude. Perdimos como la mitad del dinero, porque era demasiado tarde para cancelar todo. Devolverle el anillo a Daniel, contarles a todos nuestros amigos y familia lo que había pasado. Algunos me apoyaron, otros me dijeron que estaba exagerando, que estas cosas pasan y que debería tratar de perdonar a Grace porque era mi hermana. Perdí varias amistades en ese proceso, porque decidieron que lo que yo estaba haciendo era muy dramático, y que estaba siendo muy dura con Grace. Pero la verdad es que no me importaba. Yo sabía que lo que ellos habían hecho era imperdonable, y no iba a fingir que todo estaba bien para que otros se sintieran cómodos. Como 3 meses después, me enteré por una amiga mutua que Daniel y Grace se iban a casar. Una boda pequeña, nada como la que nosotros habíamos planeado, pero boda al fin. Y sí, mis padres asistieron. Mi propia madre y mi propio padre fueron a la boda de mi hermana con mi exprometido, el hombre con el que yo iba a casarme. Cuando me enteré, les mandé un último mensaje diciéndoles que esa era su decisión y que yo respetaba que escogieran a Grace, pero que no volvieran a contactarme nunca más, porque para mí ya no existían. Mi mamá me respondió con un mensaje súper largo diciendo que la estaba rompiendo el corazón, que cómo podía ser tan fría, que Grace era mi hermana y que su bebé iba a ser mi sobrino, y que yo me iba a arrepentir de perderme todo eso. Bloqueé su número sin responder. Pasaron 2 años completos sin saber nada de ellos. 2 años donde me enfoqué en sanar, en construir una vida nueva sin Daniel, sin Grace, sin mis padres. Fue difícil, no voy a mentir. Hubo noches donde lloraba preguntándome qué había hecho mal, por qué no fui suficiente para Daniel, por qué mi propia hermana me traicionó de esa manera. Fui a terapia,
trabajé en mí misma. Eventualmente empecé a salir con otras personas, aunque nada serio porque todavía no confiaba mucho en la gente. Pero estaba mejor. Había aceptado lo que pasó y había seguido adelante con mi vida. Ya no pensaba en ellos todos los días. Ya no me dolía tanto. Estaba en paz, o algo parecido a la paz. Hace como 2 semanas, tipo un martes por la tarde, alguien tocó mi puerta. No estaba esperando a nadie, así que me asomé por la mirilla antes de abrir, y casi me da un infarto cuando vi quién era. Daniel. Parado ahí en mi puerta después de 2 años sin verlo, viéndose horrible la verdad, como si no hubiera dormido en semanas. Tenía barba porque nunca se afeitaba bien. Había bajado de peso. Se veía demacrado. Por un segundo consideré no abrirle, pero la curiosidad pudo más y abrí la puerta. Le pregunté qué quería, y él me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no teníamos nada de qué hablar, pero él insistió. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, que solo me iba a quitar unos minutos. Suspiré y lo dejé pasar. Más que nada porque mis vecinos son chismosos, y no quería que nos vieran en la puerta. Daniel entró y se quedó parado en medio de mi sala, viéndose súper incómodo, y yo le dije que dijera lo que tenía que decir y se fuera. Él empezó con que había estado pensando mucho en mí, que nunca dejó de amarme, que cometió el peor error de su vida cuando me engañó con Grace. Y yo estaba ahí parada pensando, ¿en serio? ¿Vino hasta acá para decirme esto? ¿Después de 2 años? Le pregunté si había alguna razón específica por la que estaba apareciendo ahora, y no hace 1 año, o hace 6 meses, o en cualquier otro momento durante los últimos 2 años. Y ahí fue cuando soltó la verdad de por qué estaba realmente ahí. Me dijo que Grace lo había engañado. Que llevaba 4 años, teniendo una aventura con su jefe. Que la aventura empezó antes de que Daniel y Grace siquiera se pusieran juntos, o sea que ella ya le estaba siendo infiel a su relación conmigo cuando empezó lo suyo con Daniel. Que el hijo que ella tuvo, el hijo que supuestamente era de Daniel, en realidad no era suyo. Que habían hecho una prueba de paternidad hacía unos meses, porque el niño no se parecía en nada a Daniel, y resultó que efectivamente no era su hijo biológico. Que Grace había estado jugando con los dos, con Daniel y con su jefe, durante todos estos años. Que el jefe estaba casado, tenía sus propios hijos, y que ahora estaba en proceso de divorcio porque su esposa se enteró de todo. Daniel me contó todo esto con lágrimas en los ojos, esperando que yo sintiera lástima por él, supongo. Me dijo que ahora entendía cómo me había sentido cuando él me traicionó. Que ahora sabía lo que era que la persona que amas te mienta en la cara todos los días. Que Grace destruyó su vida igual que él destruyó la mía. Y entonces me pidió perdón. Me dijo que se arrepentía de todo, que nunca debió haberme dejado, que yo era el amor de su vida, y que si pudiera retroceder el tiempo haría todo diferente. Que me extrañaba, que quería que le diera otra oportunidad, que podíamos empezar de nuevo ahora que los dos sabíamos cómo se sentía ser traicionado. Me quedé ahí parada escuchándolo, y literalmente no podía creer lo que estaba oyendo. Este hombre, que me destrozó el corazón, que me engañó con mi propia hermana durante 1 año, que dejó que mis padres me abandonaran por su relación con Grace, que se casó con ella, y tuvo lo que pensaba que era su hijo. Estaba parado en mi sala pidiéndome que lo perdonara porque resulta que él también fue traicionado. ¿Y sabes qué hice? Me reí. Me reí en su cara. Una risa genuina porque la situación era tan absurda que no podía hacer otra cosa. Le dije, ¿en serio viniste hasta acá pensando que yo te iba a perdonar solo porque Grace también te engañó? ¿Pensaste que te iba a recibir con los brazos abiertos, porque ahora tú también sabes lo que es ser el traicionado? Le dije que se lo merecía, que cada lágrima que había derramado por Grace, cada noche que pasó sin dormir preguntándose por qué no fue suficiente para ella, cada momento de dolor que experimentó cuando descubrió la verdad, se lo merecía completamente. Que yo había pasado por exactamente lo mismo hace 2 años por culpa de él, y que me alegraba, genuinamente me alegraba, que ahora él supiera cómo se sentía. Que el hecho de que fuera traicionado no borraba lo que él me hizo a mí, que yo no era su plan B, su red de seguridad para cuando las cosas no funcionaran con mi hermana. Le dije que se fuera de mi casa y que no volviera, que yo había pasado los últimos 2 años reconstruyéndome y que no iba a destruir esa paz por él. Daniel empezó a rogarme, literal de rodillas rogándome que le diera otra oportunidad. Decía que había cambiado, que ahora era diferente, que me amaba más que a nada en el mundo. Pero yo ya estaba harta. Le abrí la puerta y le dije que se fuera o iba a llamar a la policía. Él finalmente se fue, pero antes de irse me dijo que no se iba a dar por vencido, que iba a probar que merecía mi perdón. Le cerré la puerta en la cara y me puse a temblar, no de tristeza sino de rabia, porque
¿Cómo se atrevía a venir a mi casa después de todo lo que hizo esperando que yo lo recibiera como si nada? Pensé que eso sería todo, pero no. 2 días después me llamó la mamá de Daniel, que siempre fue súper linda conmigo cuando estábamos juntos. Ella me rogó que hablara con su hijo, que Daniel estaba destruido, que había estado en terapia pero nada ayudaba, que yo era la única que podía salvarlo. Le dije que lo sentía mucho, pero que eso no era mi problema ni mi responsabilidad. Ella empezó a llorar en el teléfono diciéndome que estaba preocupada por la salud mental de Daniel, que no estaba comiendo bien, que apenas dormía, que ella temía que hiciera algo drástico si yo no le daba otra oportunidad. Y mira, entiendo que es su hijo y que lo ama, pero le dije lo más amablemente que pude que Daniel era un adulto que tomó sus propias decisiones y que ahora tenía que vivir con las consecuencias, que yo no le debía nada y que necesitaba que respetara mi decisión de no querer tener contacto con él. Su mamá no aceptó eso como respuesta y siguió llamándome durante varios días. Cada llamada era lo mismo, rogándome que perdonara a su hijo, que todos cometemos errores, que el amor verdadero perdona todo. Eventualmente la bloqueé, porque no podía seguir teniendo esas conversaciones. Pero entonces, hace como una semana, ella apareció en mi casa. Tocó mi puerta un domingo por la mañana, y cuando abrí ahí estaba ella con los ojos hinchados de tanto llorar. Me suplicó que le diera unos minutos, que solo quería que yo escuchara lo que tenía que decir. La dejé pasar porque honestamente me dio lástima. Se veía tan desesperada, tan rota, y sé que nada de esto es su culpa. Nos sentamos en mi sala, y ella empezó a contarme cómo Daniel había estado desde que Grace lo traicionó, que no salía de su departamento excepto para ir al trabajo, que había perdido contacto con todos sus amigos, que ella estaba realmente asustada de que pudiera hacerse daño. Me mostró mensajes que Daniel le había mandado diciendo que su vida no tenía sentido sin mí, que había arruinado lo único bueno que tenía, que no sabía cómo seguir adelante. Me preguntó, con lágrimas cayendo por su cara, si yo podía encontrar en mi corazón la capacidad de perdonar a su hijo, no necesariamente volver con él, pero al menos hablar con él, darle algo de paz. Le dije. Y fui lo más gentil posible porque de verdad entendía su dolor, que su hijo adulto tomó decisiones adultas que tuvieron consecuencias adultas, que él decidió engañarme durante un año con mi hermana, que él decidió casarse con ella sabiendo el daño que me había causado, que yo pasé exactamente por el mismo dolor que él está pasando ahora, y nadie vino a rogarle a él que me perdonara o me diera otra oportunidad, que yo tuve que sanar sola, reconstruirme sola, y que él tendría que hacer lo mismo, que yo le deseaba lo mejor, genuinamente, pero que no podía ser parte de su proceso de sanación porque me había tomado demasiado tiempo sanar de lo que él me hizo. La mamá de Daniel se puso a llorar más fuerte, y me dijo que ella entendía, que no me culpaba, pero que como madre solo quería ver a su hijo bien. Le di un abrazo porque podía ver que estaba sufriendo. Le dije que Daniel iba a estar bien eventualmente, que solo necesitaba tiempo y espacio para procesar todo, pero que eso no podía venir de mí. Ella se fue después de eso, y no he vuelto a saber de ella. Ayer Daniel me mandó un mensaje, el último que voy a leer de él porque, después lo bloqueé también. Decía que entendía que yo no lo iba a perdonar, que aceptaba mi decisión, que iba a dejarme en paz de ahora en adelante, que solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo, yendo a terapia, tratando de ser mejor persona, que esperaba que algún día, aunque fuera en muchos años, yo pudiera no odiarlo tanto, que me agradecía por los años buenos que tuvimos juntos, y que sentía mucho haber arruinado todo. No le respondí, solo lo bloqueé y borré el mensaje. Por mi amiga mutua me enteré hace unos días de cómo terminó toda la situación con Grace y su jefe. Resulta que el jefe decidió no divorciarse de su esposa al final, supongo que no le convenía económicamente, o qué sé yo. Le ofreció a Grace una cantidad grande de dinero, como un settlement, con un acuerdo de confidencialidad para que no hablara públicamente sobre su aventura o tratara de reclamar manutención para el hijo. Grace aceptó el dinero, pero perdió su trabajo, obviamente, porque no puede seguir trabajando en la misma empresa después de acostarse con su jefe casado durante 4 años. Grace y Daniel están en proceso de divorcio ahora, aunque van a compartir la custodia del niño porque Daniel lo crió como suyo durante los primeros años y no quiere abandonarlo aunque no sea biológicamente su hijo, lo cual supongo que es decente de su parte. No sé cómo se sienten mis padres con todo esto. No he hablado con ellos en 2 años y no planeo hacerlo. Por lo que sé, Grace sigue viviendo cerca de ellos y ellos siguen apoyándola, lo cual es su decisión y no me afecta porque ya no son parte de mi vida. A veces me pregunto si se arrepienten de haber escogido su lado cuando todo pasó, si ahora que saben que ella también es capaz de traicionar a alguien tan horriblemente, se sienten diferentes sobre lo que pasó, pero honestamente no me importa suficiente como para averiguarlo.
La vida sigue, supongo. Estoy mejor ahora de lo que estaba hace 2 años. Eso es seguro. Tengo mi trabajo, que me gusta, tengo algunos amigos buenos que me apoyaron durante todo esto, adopté otro gato porque Miso se quedó con Daniel cuando terminamos y lo extrañaba. Hace unos meses empecé a salir con alguien. Nada serio todavía, pero es lindo tener compañía. No sé si algún día voy a poder confiar en alguien completamente otra vez. La verdad, pero estoy tratando. ¿Me arrepiento de no haber perdonado a Daniel? No, para nada. Algunas personas no merecen tu perdón. Y algunas traiciones son demasiado grandes como para superarlas. Él hizo su cama, y ahora tiene que acostarse en ella, igual que yo tuve que hacerlo, cuando él me traicionó. La diferencia es que yo no tuve a nadie rogándole a Daniel que me perdonara. Yo tuve que sanar completamente sola mientras él se casaba con mi hermana, y formaba una familia con ella. Que ahora sienta lo mismo que yo sentí no me hace sentir mejor ni peor. Simplemente es karma cumpliendo su trabajo. Sé que probablemente hay gente que piensa que soy fría o cruel por rechazar a Daniel cuando vino a pedirme perdón, que debería ser la persona más grande y perdonar porque eso es lo que hace la gente buena. Pero la verdad es que perdonar a alguien que te destruyó no te hace buena persona, solo te hace vulnerable a que te destruyan otra vez. Y yo no voy a darle esa oportunidad a nadie nunca más.